La pregunta de Juan el Bautista y el elogio de Jesús. Con estos dos títulos englobamos prácticamente todo lo que sucede en Mateo capítulo 11. Profundísimas enseñanzas en este capítulo, así que vamos a poner toda nuestra atención y todo de nuestra parte para que Dios nos hable en esta oportunidad. Mateo capítulo 11, Lucas capítulo 7, ahí está el tema que nos compete. Nos ubicamos en el trasfondo. Juan el Bautista está preso. Lo ha encarcelado Herodes Antipas por influencia de su amante, podemos decir, de su pareja, Herodías. Eh, Herodes Antipas le robó la esposa a su hermano o a su medio hermano Felipe, eh, no el tetrarca de Cesarea de Filipo, sino otro Felipe que vivía allí en Roma. Entonces en uno de esos viajes él va a Roma, conoce a la cuñada y se la trae como un souvenir. Entonces Juan el Bautista denunciaba esa relación pecaminosa del gobernante y de su pareja. Entonces la denunciaba, finalmente fue encarcelado y ahí estando en la cárcel es lo que registra este capítulo. Según Mateo, esto ocurrió cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel. Mateo capítulo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Lucas 7, 19 dice, el que había de venir. Luego ponemos una pequeña explicación ahí, pero envía a sus discípulos con una pregunta. Vayan, busquen a Jesús y pregúntenle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? El que había de venir era el Cristo. O sea, Juan el Bautista tuvo un ministerio súper especial, único, que era preparar el camino al Cristo. ¿Sí? Cristo, o sea, Jesús era el que había de venir. Y Juan el Bautista se dedicó a eso, a predicar y a enseñar acerca del que había de venir. Y después de mí viene uno, y así sucesivamente. Eso fue el ministerio de Juan. Llamaba a la gente al arrepentimiento y los invitaba a que miraran hacia adelante, hacia el que había de venir. El asunto es que ahora Juan estaba preso y el que había de venir, no sé, parece que no actuaba como él pensaba que debía actuar el que había de venir. Y entonces envió Juan el Bautista a sus discípulos para que le pregunten a Jesús si él era el Cristo, si él era el que había de venir. Entonces la pregunta que queremos responder inmediatamente es si Juan dudó o envió a sus discípulos a Jesús con otro propósito. Vamos a presentar algunas teorías al respecto. ¿Dudó Juan? La primera teoría sugiere que Juan dijo eso no por él, no estaba dudando para nada, según esta teoría, sino por sus discípulos, para que no dudaran. Le dijo, vayan y pregúntenle. Entonces los empujó a que fueran y hablaran con muchos de los discípulos de Juan, ya se habían ido tras de Jesús. Entonces ahora Juan estaba preso y le quedaban algunos discípulos y estos que quedaban los envía para que Jesús les hable, para que ellos hablen, vayan y háganle una pregunta. Entonces estaba por hecho de que Jesús les iba a hablar y los iba a invitar, etcétera, etcétera. Eso es una teoría por la cual Juan habría enviado a sus discípulos. Otra posibilidad es que Juan quería que Jesús se diera prisa, que ya era tiempo de actuar.
Según esta teoría, Juan le daba la impresión de que Jesús estaba muy tranquilo. ¿Sí? Jesús era el Mesías, el libertador y todo lo demás, pero no estaba actuando como el Mesías, estaba predicando, estaba sanando, estaba juntando multitudes, pero Juan no lo veía actuar como el Mesías. ¿Sí? Recordemos que Juan el Bautista era como muchos de sus vecinos, de sus conciudadanos, que tenían esperanza en un Mesías político, en un libertador. De hecho, su mensaje era un mensaje de juicio. Después de mí viene uno que tiene el hacha puesto a la raíz. Después de mí viene uno que va a separar el trigo de la paja del trigo y que la paja la va a quemar y el trigo lo va a guardar en el granero. Entonces hablaba, transmitía un mensaje de que el Mesías iba a traer separación, iba a separar los malos de los buenos, que iba a castigar el pecado y que iba y que el hacha a la raíz significa para cortar. Y ese es el mensaje de Juan. Entonces, él tenía idea de que el Mesías venía y traía juicio. Sin embargo, no se ve que Jesús esté trayendo juicio. Los enemigos de Jesús estaban claramente definidos, procuraban matarle. Entonces, si esos eran sus enemigos, ¿por qué ni una vez no enviaba juicio sobre ellos? No, ¿qué hacía Jesús? Se ponía a responderle sus preguntas. Ay, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Y Jesús respondiéndole. ¿Y por qué? ¿Y por qué tus discípulos recogen espiga en el día de reposo? Y Jesús respondiendo. Entonces, para Juan, Jesús no estaba actuando como el Mesías. Entonces, tal vez Jesús necesitaba un empujoncito. Hey, Jesús, yo soy tu precursor, estoy acá preso, estoy encerrado, tus enemigos están libres y haciendo lo que les da la gana, y yo que te he preparado el camino, estoy preso. Entonces esa es una segunda posibilidad de que lo hizo, no porque durara, sino simplemente porque quería que Jesús se apurara. Y la tercera teoría es que sí, que en realidad Juan dudó, que Juan era un ser humano, que Juan tenía un estilo de vida muy distinto al de la cárcel. Recordemos que Juan se crió en el desierto. Juan era una criatura del desierto, que extrañamente acerca de Juan y no de otros personajes, la Biblia dice que comía, la Biblia nos dice que cómo se vestía, dice que se vestía con piel de camello, que comía miel y langostas, ¿no? Las que nosotros imaginamos, y no él se hacía referencia a otro tipo de animal. Lo cierto es que su vida era muy austera. Entonces de pronto tenía frío y agarraba con una piel y ahí se armaba una ropa. Tenía hambre y bueno, y agarraba, iba y conseguía miel y agarraba alguna langosta, la cocinaba y se la comía. Entonces él no tenía que estar horas y horas trabajando para comer, para vestirse. Juan era una criatura del desierto. El cielo era su techo. Las estrellas eran sus maestros. Él no iba a la sinagoga, no iba con los maestros ni los líderes religiosos. Nadie le enseñaba a él. Entonces Juan el Bautista no estaba acostumbrado a cuatro paredes. Y la cárcel en la que él estaba era sumamente estrecha. Se cree que de 3x3 era pequeñita, oscura, apenas una ventanita para tener contacto con el exterior, para que entrara aire, pero oscura, húmeda. Entonces, puede ser que haya dudado. Puede ser que caminar un día y de pronto se te acaba el mundo, haces tres pasos y tenés que pegar la vuelta y nuevamente caminas hacia el otro lado y luego para el lado, para el otro. No sentir
el calor del sol en su rostro. No sabemos qué hábitos él tenía en el desierto, pero sin duda lo disfrutaba. Nunca hizo nada por cambiar su estilo de vida. Pero ahora, repentinamente, al ser encarcelado, su estilo, su forma de vivir cambió completamente. ¿Dudó? No lo sé, no tengo 100% de certeza. Me gusta creer que así fue, porque esto me da aliento, porque uno es propenso a dudar, a hacerse la pregunta. Fíjese la pregunta que él hizo, que le mandó a hacer a los discípulos: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Juan estaba preso y prácticamente tenía una pena de muerte sobre su cabeza. No, 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 legalmente no, pero estas mujeres, Herodías y su hija, estas dos mujeres perversas, podían ejecutarlo en cualquier momento y así lo lograron con un baile erótico de la jovencita, hizo que el rey le entregara la cabeza de Juan el Bautista, su madre, su hija. Entonces, pensando que tal vez en cualquier momento moría, ¿qué sentido tenía preguntar si esperaremos a otro? Él no tenía tiempo para esperar a otro. Y lo que significaba una respuesta negativa: ¿eres tú el que había de venir? No, yo no era. Si Jesús le hubiera dicho que no, que lo que significaba para la vida de Juan el Bautista, significaba que había desperdiciado su vida, que había dedicado todo su ministerio a predicar acerca de un Mesías que venía detrás de él y que en realidad no era. Y no lo era, no era él. Prácticamente yo pienso que es para deprimirse, ¿no? Pensar que la vida, todo lo que hiciste en la vida no sirvió de nada. ¿Cuántos de nuestra generación se deprimirían por eso? Por eso no creo ofenderlo, no creo tener problema el día que nos encontremos en el cielo y que él me vaya a reclamar, y me agarre Juan el Bautista y me diga: ¿por qué dijiste que yo dudé? No lo asevero 100%, pero es muy probable, porque era un ser humano, porque la vida le cambió completamente y porque nos dejó el mejor ejemplo para los que alguna vez dudan y dudamos. Si Juan dudó, hizo lo que se debe hacer con las dudas: llevarlas ante el Señor. Porque hay personas que dudan y llevan sus dudas a uno y a otro, y a cada quien que le preste su oído, y ahí le llevan su duda, su crítica, su chisme, su murmuración. Y sin embargo, si él tuvo esa duda y se la llevó a Jesús. Jesús, ¿eras vos? ¿Sos vos? No hay registro en la Biblia de ninguna palabra más de parte de él. No se escuchó hablar más de él. Después de esto no se escuchó la voz del Bautista. Si dudaba acerca de su misión, tuvo por fin paz. Terrible hubiera sido que muriera decapitado y además con esa sensación de haber desperdiciado su vida. Sin embargo, él llevó su duda ante el Señor. Y entonces Jesús agarró a los discípulos de Juan y dijo: vengan muchachos, yo me lo imagino así, permítanme un poco de locura. Vengan muchachos, vamos a dar un paseo. Y en ese paseo se encontraron con un paralítico, con un cojo. Entonces agarró al paralítico y ese paralítico salió caminando. Y los discípulos de Juan mirando. Entonces y siguieron caminando y encontraron a un sordo.
Entonces Jesús toca sus oídos y ese hombre empieza a oír. Y encontraron un leproso y Jesús, con ese encuentro, el hombre queda limpio totalmente. Entonces luego de ese tour de milagro que Jesús realiza con los discípulos de Juan, les dice, vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Y yo me imagino así porque él le dijo lo que han visto. O sea que él les hizo ver milagros. Entonces vayan y díganle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los leprosos son limpiados y el evangelio del reino es predicado. Entonces ellos fueron con ese mensaje a Juan y dijeron, ¿qué les dijo Jesús? Entonces le contaron todo. Han estado emocionados, exuberantes, desbordados por la emoción. Si Juan el Bautista no hay registro que le hiciera milagros. Así que ellos no estaban acostumbrados a ver milagros con su maestro. Y de pronto Jesús le hace ver uno, dos, tres, no sé qué, a cuántos le habrás hecho ver. Pero lo cierto es que ellos volvieron ahí pletóricos de gozo, diciendo, sí, el paralítico saltaba y cosas similares. Y Jesús nos dijo que te dijéramos que los cojos ven, que los ciegos ven, que los sordos oyen, y así sucesivamente. Y entonces Juan ahí recordó ese lado de las profecías que tanto Juan como la generación de Juan habían dejado de lado. Porque habían tomado algunos textos bíblicos que hablaban de un Mesías libertador, un libertador político, que iba a vencer y que iba a establecer su reino y todo lo demás. Pero se habían olvidado de estos textos bíblicos que hablan de que Él vino a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, Isaías 61, 1 y 2. Y Juan el Bautista escuchó eso y se le acomodó, se le terminó de formar la idea de lo que era el Mesías. Entonces ahí entendemos que él pudo descansar, que pudo entender que él no había desperdiciado su vida, porque Jesús les mostró los milagros como evidencia de que Jesús era el Mesías. Entonces, con esos milagros a vista, él podía tener la tranquilidad de que Jesús era el Mesías y de que él había anunciado a Jesús como el Mesías y que cada palabra que dijo no había sido desperdiciada, sino que había aprovechado su vida al máximo. Y que estas cuatro paredes que ahora lo rodeaban y la humedad de la celda no le iban a quitar el premio de haber sido el precursor del Mesías. Entonces Jesús luego lo elogia. No lo dice el relato, yo me lo imagino porque por la repentina reacción de Jesús. Yo me imagino que algunos de los que estaban ahí rodeando a Jesús pensaron, como yo, o dijeron, ¿cómo puede ser, Juan? Habrán dicho, ¿cómo puede ser? Juan dudando. ¿Cómo? La verdad que no lo puedo creer. Lo esperaba de cualquiera, pero no de Juan el Bautista, que predicaba un mensaje tan severo y que bautizó a tanta gente. Entonces Jesús empieza a defender el ministerio de Juan el Bautista. Y dice, utiliza esta expresión, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Es decir, el que no rechaza a Jesús, aunque su vida y ministerio eran diferentes a lo que tradicionalmente se esperaba del Mesías. Juan 6, 60 al 66 nos cuenta que la gente vino para hacerlo rey y Jesús se fue por la otra puerta. Jesús advierte a Juan y a sus seguidores que no permitan que sus ideas preconcebidas acerca del Mesías los confundieran. ¿A qué se refiere Jesús con una caña sacudida por el viento? Porque dice,
¿Y qué salieron a ver al desierto? Parece que estaban ahí comentando. Dice, ¿pero qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Cuando él utiliza esta figura de la caña sacudida por el viento, la caña sacudida por el viento puede significar dos cosas. Lo común, si hay algo común, es una caña sacudida por el viento. Ahí en las orillas del mar de Galilea, del río Jordán, eran comunes los cañaverales, era común. Si hubiera dicho que salieron a ver una flor exquisita, no, no, dijo una caña, algo común. ¿Ustedes salieron a ver a un hombre común? ¿A alguien así nomás, a un cualquiera? Y hay otra posibilidad con respecto a la caña sacudida por el viento. O salieron a ver a un inconstante. Las cañas, o sea, cuando hay viento, ahí puse una foto de un cañaveral, se mueven de un lado hacia otro. Entonces la caña sacudida por el viento representa a alguien inconstante, que un día está para un lado y que el otro está para el otro, que un día cree una cosa y que el otro día está creyendo todo lo contrario. Entonces Jesús le dice, ¿ustedes salieron a ver un inconstante? No. Mateo capítulo 11, versículo 9 dice, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y Jesús le dice, sí. Entonces ahí dice, Jesús no es un inconstante, no es alguien común, no es alguien vestido con ropa fina, no fueron al desierto a verlo porque él se vestía a la última moda, no fueron al desierto porque ahí no había sillas duras, sino que había sillas acolchadas para escuchar el mensaje cómodamente. Salieron a ver a un profeta, sí. Y es más, les digo más, dice Jesús, más que profeta. Juan era más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Entonces Juan era más que un profeta, porque fue el único profeta que tuvo la misión de prepararle el camino al Cristo, al Mesías. Era más que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, más que Elías, más que Isaías, más que todos. Entonces, la defensa de Jesús, ¿no? Es importante, es tan valioso cuando se honra a los que merecen honra. Bueno, una oportunidad me sucedió, yo era joven, era más o menos nuevo, y escuchaba una conversación. Estaba, bueno, el templo tenía varias habitaciones, tenía un piso y un techo, perdón, y un entretecho, y arriba se guardaban cosas. Y yo estaba arriba en el entretecho, estaba acomodando unas cosas ahí en la iglesia, y abajo venían hablando dos jóvenes y se pusieron abajo de donde yo estaba, y estaban hablando mal del líder de la iglesia, de los jóvenes, hablando mal del líder de los jóvenes, y ellos no sabían que yo estaba allá arriba. Yo escuché todo. Entonces, después yo tuve oportunidad, no supe cómo manejar esto, se fui y, y le dije al líder de los jóvenes, y dije, mira, y fulano y mengano estaban hablando y decían esto y lo otro. Y él me dijo, claro, él no tenía, no, él se imaginó otra situación, por eso zarpé yo, pero él se imaginó otra situación. Y él me dijo, ¿y vos qué les dijiste? No, si yo no estaba ahí, yo estaba en otro lado. Pero, y él decía, porque si a mí alguien me habla mal de vos, yo te voy a defender. ¿Sí? Y yo aprendí un principio, si bien la situación no se ajustaba exactamente a esa realidad, y, y es que si alguien habla mal de otro,
y uno tiene algo que elogiar, tiene que elogiar. Tiene que honrar. Hay gente que merece honra. Hay gente que es juzgado por un error cuando ha hecho miles de aciertos. Tuvo miles de aciertos y un error, y todos hablando, golpeando y juzgando a esa persona, a ese hijo de Dios, a ese hermano nuestro, porque tuvo un error. Si alguien habla mal de vos, que podamos decir así, si alguien habla mal, yo te voy a defender. Y Jesús estaba honrando a Juan. ¿En qué sentido somos mayores que Juan? Eso dice el versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Se refiere en qué somos mayor, no se refiere a grandeza moral. No somos más grandes que Juan en lo moral. Yo soy más bueno que Juan. Yo soy más... No, sino que se refiere a los privilegios. Somos más grandes en privilegios. Los que hemos nacido después de la cruz somos tremendamente privilegiados. Los que nacieron antes de la cruz no tienen los privilegios que tenemos nosotros. Somos mayor que Juan en cuanto a los privilegios. El creyente disfruta de la comunión con Cristo y el Espíritu Santo. Juan tenía una relación con el Espíritu Santo que maravillosa, que era muy superior a la que tenían otros que no tenían nada de esa relación. Pero la relación que nosotros hoy tenemos con el Espíritu Santo es mayor que la que tuvo Juan el Bautista, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. En los profetas del Antiguo Testamento y ahí hasta Jesús, el Espíritu venía y se iba. Venía y se iba. Y a partir del día de Pentecostés, el Espíritu hizo morada en nosotros. Por eso es que somos mayores que Juan. Que el Señor te bendiga. Quiero que te quedes con este pensamiento, con este ejemplo de Juan, con esta historia. No sé qué puedes estar viviendo en este tiempo, pero guárdalo en tu corazón. Y si tenés dudas, quejas, lo que sea, llévaselo al Señor. Que Dios te bendiga.